En el día de ayer, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobó una resolución que dice que allí hay que resolver el tema de la paz en Palestina. Antes que nada, quiero hacer un paréntesis. Hay problemas en Internet. No es nuestro, es un problema global, un problema mundial. Se han caído muchas páginas, hay sitios por donde no estamos pudiendo transmitir y no es un problema nuestro, es un problema global. Por segunda vez en 2 meses, no sé si es un apagón global, pero hay muchos problemas a nivel global. Bueno, entonces, en el día de ayer, decía, Naciones Unidas aprobó un proyecto allí de resolución que el Consejo de Seguridad que habla de la paz en Medio Oriente, en Gaza, y el establecimiento de una fuerza de paz, en fin, como lo ha llamado Trump, todo eso. Rusia y China se abstuvieron, no votaron en contra, se abstuvieron. Por otra parte, avanza esta idea de los buitres de New York, inspirados principalmente por judíos inmobiliarios del sector inmobiliario de Nueva York, judíos sionistas, que quieren hacer negocios sobre los cadáveres de los palestinos en ese espacio que es la Franja de Gaza. Y ahí está el yerno de Donald Trump, Kushner, Wilkoff y varios de la mafia inmobiliaria, de los negocios inmobiliarios de Nueva York, que generalmente están ligados a la sinagoga judía de Nueva York. Casualidad. Para hablar de este y varios temas, entonces, hoy estamos, como es habitual, con mi amigo Esteban Carrillo. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. Buen día, Ariel. Buenos días, amigos, amigas. Antes de comenzar, no se olviden dejar su like. Pues sí, el día de ayer, el voto de la vergüenza, una estacada más en el corazón de la humanidad y de la ley internacional, honestamente. 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaron la resolución 2803, la cual llama a la ocupación de Gaza por fuerzas internacionales y entregar el control de esta región palestina, de esta región destruida, de este lugar donde se ha cometido el genocidio tal vez más crudo de la era moderna, para darle el control a los Estados Unidos. Como dice el título de esta transmisión, se aprueba el plan neocolonial para Gaza. Y aquí también vale recalcar, como lo dije, 13 de los 15 miembros, incluyendo Algeria, que jamás y los demás miembros de la resistencia palestina habían estado incitando a Algeria de que vote en contra, de que cabildee dentro del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas para que no se entregue el control de la Franja de Gaza a este ente neocolonial. Algeria obviamente vota a favor y hasta aplaude los esfuerzos de Estados Unidos. China y Rusia no se oponen, no utilizan su poder del veto para oponerse a lo que es obviamente un plan que va a buscar aún más la destrucción del pueblo palestino, de despojarles de lo poco que les queda de su propia autodeterminación. Solo se abstienen, obviamente dejando abierta la puerta. Rusia presenta su propia versión del documento, la cual obviamente no recibió casi nada, muy poco apoyo dentro del Consejo de Seguridad, ya que la única opción que tenían enfrente era el plan de Donald Trump. ¿Y qué es lo que llama este plan? Bueno, se ha formalizado la creación de una nueva autoridad transicional conocida como la Junta de la Paz. Esta junta, que será liderada por el mismísimo Donald Trump. Aparte, el Consejo de Seguridad ha aprobado la así llamada Fuerza de Estabilización Internacional, que estará empoderada para utilizar todas las medidas necesarias, este es el lenguaje de las Naciones Unidas, todas las medidas necesarias para desarmar a Hamas, ignorando que bajo la ley internacional y bajo la misma Carta de las Naciones Unidas, una población ocupada, una población bajo ocupación militar, tiene el derecho de resistir como se les sea posible, de cualquier método posible que esté a su alcance. Las armas de la resistencia palestina son su derecho, son su autodeterminación, son la única soberanía que les quedan a los palestinos. Fuera de eso, también ordena, esta resolución ordena que el desarme total de todas las facciones palestinas dentro de Gaza, destruir toda la infraestructura militar, no estoy seguro a qué se refiere, sin duda los túneles, porque sobre Gaza ya no queda nada, prevenir
la reconstrucción de cualquier infraestructura militar y remover de manera permanente las armas de la resistencia. Permite a Israel mantener un perímetro de seguridad alrededor de Gaza y obviamente la ocupación del territorio palestino. Impone una gobernanza, una estructura de gobernanza internacionalizada en Gaza por un ente no político, tecnocrático, supuestamente de palestinos, supervisado bajo la tutela de la Junta de la Paz liderada por Donald Trump. Le da el control a esta Junta de la Paz, le da el control de la entrada de ayuda humanitaria y de la reconstrucción de la franja de Gaza. Extiende esta administración extranjera para Gaza hasta al menos el 31 de diciembre de 2027, con la posibilidad de renovarse por periodos de 6 meses después de un voto en el mismo Consejo de Seguridad. Habla de un Estado palestino, pero lo vincula directamente a varias condiciones, incluyendo el reforme total de la autoridad palestina, el progreso en el desarme, la implementación del plan de Donald Trump y ciertas metas de reconstrucción bajo la Junta de la Paz. Esto es verdaderamente vergonzoso. Estamos hablando de que no solo están hablando de imponer un gobierno neocolonial sobre Gaza liderado por Donald Trump, Tony Blair y el mismo Jared Kushner, sino que aparte están hablando de meter a tropas extranjeras para desarmar a la resistencia palestina. Y aquí se presenta un verdadero problema, Ariel, porque te quiero mostrar un reporte de esta mañana. Esto es según el Wall Street Journal. La popularidad de Hamás va en alza dentro de Gaza desde el alto al fuego. Según este reporte, el 51% de los palestinos dentro de Gaza valora positivamente el desempeño de Hamás durante la guerra. El apoyo electoral hipotético del movimiento de resistencia asciende al 41%, el nivel más alto desde el 2023. El 55% de los palestinos en Gaza se opone al desarme de Hamás. Déjenme le repito esa cifra. El 55% de los palestinos dentro de Gaza se opone al desarme de Hamás y el 52% se opone al despliegue de una fuerza internacional para desarmar al movimiento. Así que lo que hace el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el apruebo, con la, bueno, lo que Aprobación. hace con la aprobación, no, bueno, no es la aprobación, sino más bien dicho con el desinterés de Rusia y China, ¿verdad? El hacerse a un lado, el pararse a un lado y dejar que esto suceda. Lo que está haciendo es no solo aprobando un ente colonial para esta población que ha sido víctima de un genocidio, está todo este ente de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, está entregándole a Israel lo que Israel no pudo lograr en el campo de batalla. Le está entregando todo en bandeja de plata a Israel y a los Estados Unidos. Y eso no es ley internacional, eso no es derecho. Esto es una violación de los derechos humanos de los mismos palestinos que han estado siendo masacrados por más de 2 años ya en este punto. Sí, como estamos viendo, este es el plan de todos los líderes, llamados autoproclamados líderes, porque de líderes no tienen nada. Ninguno de estos tiene más del 15, 16% de aprobación en su propio país, en sus propios países. Macron, Trump, todos estos se han apoderado de la Franja de Gaza como un lugar estratégico, primero porque debe ser, yo no lo conozco, pero estando donde está debe ser bellísimo desde el punto de vista turístico, geográfico, y claro, todos estos fanáticos, empresarios de los business de inmobiliarios, no se van a perder esa oportunidad. Allí estarán los mares de sangre de palestinos. Esta fue una publicación oficial en las redes oficiales del propio Trump, ¿no? Hace unos meses atrás, donde dijo vamos a hacer una riviera en esta región. Y fue aún más grotesco el real de él, mucho más grotesco. Y realmente esta es la vergüenza del mundo. Lo dijo el presidente Lula la semana pasada, lo dijo Chávez. Yo estaba mirando hoy, un amigo desde Venezuela me mandó unos videos de hace casi 20 años, porque Chávez murió hace 12 años, y Chávez decía
que lo que hace Israel es un genocidio, es un gobierno criminal, es una banda de criminales. Y él decía en aquel momento, hace 15 años atrás, 18 años atrás, Chávez decía cómo persiguen y acusan ya en aquel momento a Venezuela, a Cuba, Nicaragua, etcétera, de inspirar o proteger al terrorismo. Dice, pero ni Cuba ni Venezuela ha invadido a nadie, ha bombardeado a nadie. En cambio, Estados Unidos e Israel, que desde hace 80 años bombardean, matan, masacran, etcétera, ellos no, ellos son los protectores de los derechos humanos y los cuidadosos de la democracia del mundo. Entonces decía, es a los líderes rusos, a los líderes de allí de Israel y de Estados Unidos, a quienes hay que llevar a los tribunales internacionales y condenarlos por crímenes de guerra, cosa que Naciones Unidas ya ha hecho. Es decir, ha dicho, los 3 líderes más importantes del gobierno de Israel son criminales de guerra. Ahora, el tipo va a Washington, lo reciben en el Congreso de los Estados Unidos con alfombra roja y cada vez que dice una estupidez que va a matar palestinos, lo cual no es una estupidez, pero lo dice con total frivolidad, todos los congresistas se ponen de pie y lo aplauden fervorosamente. Entonces, es realmente el mundo al revés. Ahora, sin embargo, hay que decir la verdad que los mensajes nuestros, de muchos canales como el nuestro, que salen en muchísimos idiomas, en inglés, en francés, en ruso, etcétera, en alemán, siguen siendo minoritarios. Esto Ujú. es algo que leí en un informe de ayer. Decía que la mayoría de la gente se sigue informando por los grandes medios de prensa, los canales de televisión, y siguen repitiendo las mismas estupideces que allí les dicen. Concretamente era sobre Francia en este caso. Esto de que Francia va a proveer, no es el tema que vamos a hablar, pero que va a proveer de aviones de guerra, de 100 aviones, los Rafale, a Ucrania. Entonces, y se armó toda una discusión y unos debates en Francia ayer, con que al fin Francia va a participar y va a apoyar la democracia de Ucrania con armas de guerra. Hasta que en una de las entrevistas salió un piloto francés, un piloto de Rafael, y dijo, mire, puede ser, pero fabricar esos aviones va a llevar 10 años y formar a un piloto para aviones de esta naturaleza, con tal complejidad, lleva entre 8 y 10 años. Ujú. Y en el caso de Ucrania, no tiene dinero para comprarlos. Y segundo, no tiene pilotos. O sea que lo de la guerra será para algún futuro, porque en lo que hace a la guerra de hoy, entonces la guerra está decidida, la ganó Rusia. Dice el Ujú. piloto, ¿no? Un piloto, un tipo que está ahí en los aviones. Entonces, esta locura de que los grandes medios, que son de la sinagoga, todos son dueños, son de la sinagoga, dicen pavadas, infundadas, mentiras, y la gente las repite porque parece que así tienen razón, Esteban. Bueno, sí, porque se alinean a esta visión retorcida del mundo. Aquí alguien en los comentarios de Conchilita, 8727, ¿verdad? Le da directamente al clavo. ¿Por qué no desarman al Estado genocida y ocupante ilegal? Exactamente. Y se termina la Exactamente. guerra y se termina la matanza. Se termina la matanza y se respeta la ley internacional. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Ariel? Y bueno, no para, yo creo que aquí lo que tú acabas de mencionar se alinea con esta situación también, de cómo es posible que los 15 miembros del Consejo de Seguridad, ninguno haya alzado la voz y dicho esto se opone, esto va en contra de la ley internacional, esto es darle un premio a aquel ente que cometió un genocidio. ¿Verdad? Y ahí también, en ese mismo saco, los meto a Rusia y a China y a todos los estados árabes que apoyaron esta resolución también, a todo este tal llamado mundo multipolar que por el día hasta el día de hoy todavía parece un eslogan. Y el mensaje que nos están dando es, vamos a aceptar las matanzas, vamos a aceptar genocidios, vamos a hacernos de la vista gorda. Y cuando vengan con estas resoluciones para robarse territorio, para imponer una tutela internacional, guardianía internacional, un proyecto neocolonial y robarse este territorio y seguir matando a gente, meter fuerzas internacionales para desarmarlos, nosotros nos vamos a hacer de la vista gorda y seguramente sacar muchos comunicados, porque los chinos y los rusos ayer sí dijeron algunos comunicados. Es una vergüenza lo que están haciendo, decían los chinos y los rusos. Pues qué más vergüenza que la suya, señores, qué más vergüenza que la suya, que tienen el poder del veto para hacer algo, para demostrar que están del lado de la ley internacional. Y cuando vengan por ustedes, espero no nos pidan la misma simpatía que hoy se las niegan al pueblo palestino.
Mira lo que decía Chávez, lo voy a compartir porque no lo puedo hacer no puedo bajar los videos por estos problemas que estábamos hablando de las redes sociales. Lo decía hace más o menos 15 años atrás, ¿no? A ver si lo alcanzamos a ¿Tienes hijos? Todavía no. ¿Tú tienes hijos y nietos? A ver, vamos a ver si Yo lo también. podemos reproducir un poco más grande. El gobierno asesino de Israel, el presidente de Israel debería ser llevado a la Corte Penal Internacional junto con el presidente de los Estados Unidos si hubiera vergüenza en este mundo. Si hubiera vergüenza en el mundo. Ah, no, nos acusan a nosotros. A Ahmadinejad lo acusan de ser un genocida, pero no hay una sola prueba. No ha invadido a nadie. Venezuela no ha invadido a nadie. A Fidel Castro lo acusan también de ser un tirano que persigue a los pueblos y asesino. Ah, no, el de Israel no, es un señor que está defendiendo a su pueblo. Ah, qué maravilla, qué cinismo hay en el mundo. Desde mi corazón profundo de amor por la vida, por la justicia social. Oye, ¿cuánto estarán sufriendo los niños palestinos en este instante? ¿Y si fuera tu hijo? ¿Tienes hijos? Todavía no. ¿Tú tienes hijos y nietos? Y yo también. ¿Y si fueran los tuyos? Bajo bombas, de noche, de día, ¿dónde se meten los niños? Los inocentes, mujeres con niños chiquitos, ancianos. Son unos cobardes. Además, cobardes, bombardean pueblos inocentes. Ah, qué tremendos soldados son. Qué tremendos soldados son. Eso es como que un boxeador profesional venga aquí y te rete a ti a boxear. Ah, bueno, qué valiente es este, ¿no? Qué valiente es el ejército de Israel. Y se jactan de ser uno de los mejores ejércitos del mundo. Bueno. ¿Cuánta falta hacen líderes como Hugo Chávez? Perdón, que voy a... Si hubiera vergüenza en este mundo. Vamos a eliminarlo aquí. Listo. Perdón por el problema técnico, pero estamos teniendo muchísimos problemas técnicos, no solamente nosotros, todo Internet de todo el mundo. El Internet en general está colapsando el día de hoy, esta mañana. Pero bueno, Chávez lo decía, y de esto debe ser, no sé, 15, 18 años, ejército. Pero ¿cómo? ¿No empezó todo el 7 de octubre? Como dicen, ahí vi a dos periodistas, o al infame Moldaski, actor argentino, cómico, gracioso, al que todos queríamos, que dijo, no, todo empezó el 7 de octubre, entonces ahora no hay inocentes en Gaza. Claro, él es judío, la colectividad sirvió en el ejército de Israel, ese actor Roberto Moldaski, que dice que entonces Israel tiene derecho a defenderse. ¿Pero cómo? Si este hombre lo está diciendo hace 15 años atrás. Y tiene razón, dice, qué cobarde es ese ejército, que bombardea desde el aire, desde aviones supersónicos, a poblaciones que están abajo en carpas, esperando que les caigan las bombas. Y dicen que eso es una guerra. No, eso no es una guerra, eso es una masacre. Dicen que eso es autodefensa. Claro, autodefensa. Que es autodefensa. Hay algo también que quiero mencionar, porque bueno, hay muchos temas, ¿no? Pero hay algo que se ha revelado en los últimos días, porque como tú bien lo dices, ¿no? Esto no empezó el 7 de octubre, esto ya tiene una cola larguísima, de décadas. Y en lo que ha hecho el Consejo de Seguridad el día de ayer también viene bajo la sombra de algo verdaderamente macabro que ha estado haciendo el ente genocida, que no ha sobrepasado muchos titulares, o sea, no ha llegado a muchos ojos, por decirlo así. Y es esto. Hace unos días, un grupo de palestinos, de alrededor de 150 palestinos, 153 palestinos, llegaron a Sudáfrica desde Nairobi. Y las autoridades sudafricanas no sabían por qué carajo estaban en su país. No sabían, no les permitieron desembarcar el avión por alrededor de 12 horas, porque literalmente las autoridades de allá no tenían ningún documento, ninguna coordinación que decía que hay un vuelo con palestinos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Silenciosamente, el ente genocida está trabajando para limpiar étnicamente la Franja de Gaza, ya no solo asesinando a niños, bloqueando la entrada de ayuda humanitaria y de medicinas, sino también está expulsando a palestinos a través de una organización conocida como el Grupo Al-Majed, que se presenta como una ONG
que busca ayudar a aquellas personas musulmanes en las zonas de guerra, ¿verdad? Pobrecitos, tenemos que ayudarlos. Les cobran $2,000 a los palestinos. Se promueven a través de las redes sociales, ¿verdad? A los palestinos en Gaza les llegan propaganda en las redes A mí sociales me ha que llegado dice, la documentación pero que nunca le di dice, entidad, debo decir. que les dicen, quieres salir de Gaza, ¿verdad? La organización Al-Majed te puede sacar de Gaza y por $2,000 mínimo les cobran para salir de Gaza. Los transportan desde Gaza hasta el aeropuerto Ramón en el territorio ocupado y de ahí salen a un tercer país. En ningún momento les dicen hacia dónde van a ir. Los 153 pasajeros palestinos que llegaron a Sudáfrica la semana anterior no se enteraron cuál era su destino final hasta la última conexión, hasta cuando llegaron a Nairobi, en Kenia. Y ahí se enteran que estaban viajando a Johannesburg, en Sudáfrica. Están limpiando étnicamente a Gaza, están tratando de sacar a los palestinos de la manera posible y todo bajo la sombra de este plan de la paz. El plan de la paz para Gaza. Vamos a salvar a Gaza, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer el Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas, Estados Unidos, los países árabes, ¿no? Algeria incluido también, Algeria, votando a favor de estos planes. Rusia y China haciéndose de la vista gorda, todos trabajando para promover la limpieza étnica, para entregarle a Israel las victorias que no puede lograr en el campo de batalla porque son un ejército de incapaces, de asesinos, de genocidas cobardes que solo son valientes en contra de niños y mujeres. Sí, sí, y el plan de Trump prevé, según dicen en la resolución de Naciones Unidas, que les ofrecerían a los palestinos que se quieran ir $5,000 y les ofrecerían $5,000 y ayudas para establecerse en algún otro país. O sea, qué generosos son. Y eso es limpieza étnica y eso es Así es. parte de la definición de genocidio. Avalado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Limpieza étnica avalado por la ONU. Una vergüenza la actitud de China y de Rusia, ¿no? Una vergüenza, porque claro, ellos defienden sus intereses y no se meten y no te metas en lo que no corresponde. Lo único que quieren los chinos es vender sus porquerías, vender sus productos y nada más. Está muy bien, bueno, mejor eso que además de todo nos quisieran dominar. Y los Bueno, rusos, no sé, no se sabe, nunca se entendió. sí, Quienes somos de yo- izquierda nunca entendimos ni a la Unión Soviética, nunca entendimos a Stalin, por eso nunca nos gustó Stalin, nunca nos gustó la Unión Soviética, más allá de que respetábamos y nos parecía interesante el proceso, pero la política exterior de todos esos países, por algo el Che se peleó con Fidel y por algo el Che se fue de Cuba, porque el así Che es. fue a Rusia, a la Unión Soviética, y le dijo que necesitaban industrias y que necesitaban empresas, fábricas en Cuba para desarrollarse. Y están los documentos, y nadie me diga lo contrario, porque yo lo he estudiado. Le dije, se reían los soviéticos de Cuba. Así es. Abandonaron a Cuba. Tampoco se hagan los muy guapos, la abandonaron a Cuba. El Y es único que parece, perdona que te interrumpa, Esteban, el único que parece bastante coherente es Fun Kun-yang, el de Corea del Norte. Fue Kim Jong-un. allí, Kim Jong-un le puso soldados, expresó solidaridad, le dijo que ahí no se metan porque él va a... Será por eso que lo odian tanto, ¿no? Él Al de tiene Corea armas del Norte. nucleares al fin y al cabo, ¿no? Por eso le tienen miedo. Claro, y ayudó a Rusia en Kursk, le mandó 20.000 soldados, los puso, el único que fue realmente solidario y consecuente con las causas. Yo, un proceso que no conozco, el de Corea del Norte, realmente nunca lo estudié en profundidad, pero parece un tipo más leal. Bueno, también lo fue Fidel en Angola, ¿no? Allá en los años 80 por ahí. Así es que mira, esto me parece excelente ayer que hagas este paralelo histórico, porque yo en verdad me indigna bastante lo que sucedió, creo que es aparente en el Consejo de Seguridad, porque aparte es un mensaje clarísimo para los pueblos del sur global, es un mensaje clarísimo para Venezuela, para Colombia, para México, para cualquier país que esté el día de hoy o mañana en la mira del imperio anglosionista y el mensaje es, están solos. Están solos. Mientras sea conveniente para nosotros venderles armas, entrenar a sus tropas, lo que sea, mientras exista este beneficio, costo-beneficio,
estaremos apoyándolos a distancia, ¿verdad? Pero el momento en que las cosas ya, ¿no? En que todo empiece a arder, bueno, ustedes van a estar solos, ¿sí? Porque nadie va a venir a rescatarlos. Cuando los imperialistas vengan y empiecen a bombardear el país que sea en América Latina, nadie va a venir a rescatarnos, solo nosotros nos podremos salvar. Y aquí esto quedará como una mancha muy grande sobre este mal llamado, o bueno, todavía naciente mundo multipolar, del cual aparentemente todavía se quiere agraciar muchísimo con el imperio genocida, el imperio asesino. Sí, dirán que le han mandado algunos sistemas de defensa, como lo han hecho con Venezuela. Creo que le mandaron sistemas de radares para autodefensa, electrónicos y demás. Dicen que mandaron algo del grupo Wagner, no lo sé. En fin, todas así, ayuditas como para que nadie diga que no estuvieron. Los chinos no, los chinos le quieren vender. Como, También para probar, ¿verdad? Les interesa bastante esto exacto, de probar en el campo de batalla, como lo que sucedió con Pakistán y la India hace unos meses, ¿no? Cuando tuvieron correcto. estas escaramuzas aéreas. Yo estoy muy convencido de que Rusia ve un posible ataque estadounidense contra Venezuela como una gran prueba de su armamento antiaéreo. Lo mismo seguramente pensarán los iraníes, que también su armamento ya se puso a prueba en Yemen, en el mismo Irán, ¿no? Cuando los atacaron. Entonces, hasta este punto existe ese beneficio, ¿verdad? Pero de ahí de decir, nos vamos a movilizar o vamos a tomar una actitud más de confrontación en el ente multilateral, ¿no? En las Naciones Unidas, donde se supone que es una plataforma de igualdad, una plataforma para que todos los países se encuentren y se resuelvan estos problemas, estos conflictos, pues ahora sirve para avalar la colonia, el imperialismo, la matanza, el despojar a los pueblos de sus derechos. Y bueno, ahí está el voto de la vergüenza. Somalia vota a favor, Ariel. Somalia. Somalia, que fue invadido, que fue, bueno, Mogadiscio, el famoso, en Destruido por fin, los Estados Unidos, totalmente. sí, Por Obama, ¿eh? Argelia, con Obama, exactamente, sí. Y los Clinton antes, ¿no? Con Clinton en la época de los interesante esta foto. Como también Sí. es interesante esta, querido amigo. Esta. La quería poner exactamente otra muestra más de ¿Quién es dónde este estamos. muchacho de la izquierda? Porque yo lo tenía, he visto fotos de él con turbante, el de la izquierda, ¿no? El que está con el chino. Bueno, para decirlo rápidamente, el de la derecha es el canciller chino Wang Yi. El de la izquierda es el amigo Assad al-Shaibani, canciller del nuevo gobierno plural, amante de la diversidad, sirio. Él es ex comandante de Al Qaeda, exactamente como el decapitador Yulani, otro decapitador siendo lavado la cara no solo por los Estados Unidos, no solo por la Unión Europea, sino por Rusia y por China también. Claro, en el día de ayer comenté que se cumplían 10 años del atentado al Bataclan, al Teatro Bataclan en Francia, en el que Al Qaeda y unos terroristas ametrallaron, era un evento artístico, un teatro, entraron y ametrallaron y mataron a 140 personas e hirieron como a 250 más. Un acto horrible hace 10 años. Y simultáneamente el presidente de Francia recibía al Yulani y a todos estos cartacabezas, líderes de Al-Qaeda, en París con alfombra roja. Qué mundo al revés, ¿no? Pues sí, Difícil toda de comprender. conveniencia, toda En todo conveniencia. caso, a nosotros, queridos amigos, a nosotros, a Esteban, a mí, a muchos que participamos en este canal, nos da náuseas. Sabemos que esto es la política real, la realpolitik, que esto es lo que hacen todos y que así se mueven y que así, pero no es lo que a nosotros nos inspira ni a nosotros nos motiva esta política real, porque lo que a nosotros nos inspira son esas palabras de Chávez, son esas palabras del Che Guevara en las Naciones Unidas acusando a Israel de genocida y a Estados Unidos de colonialista, imperialista, violento y genocida. Y hasta ahí llega nuestro análisis. Después aparecen todos estos personajes, Lavrov en Rusia, Winxi en China y muchos otros haciendo política real o el propio Putin recibiendo al Yulani Sí.
Todos parados sobre la sangre de los niños palestinos. Esto es, bueno, en verdad lo que tú dices es cierto, ¿no? Esto al fin y al cabo es la política real, es la geoestrategia, no hay que esperarse más tampoco. Finalmente, ni Rusia ni China es que se han presentado como los dadalides de la ley internacional y de decir nosotros sí vamos a defender la vida o cualquier cosa, ¿verdad? Hasta con este tema de Palestina en particular. Nunca en realidad ellos que han tomado esta posta, pero les gusta bastante diferenciarse de los Estados Unidos, ¿verdad? Presentarse como un actor alterno. Y bueno, hasta cierto punto, obviamente que lo son. Ni Rusia ni China tienen 800 bases alrededor del mundo y ni Rusia ni China está cometiendo un genocidio, ciertamente. Pero el tener la posibilidad de hacer algo en este ente internacional para defender la misma ley, que después será violada en contra de ellos, en contra de Rusia ya ha sido, ¿no? Atacada tantas veces. Y China está en la mira. Todo lo que estamos viendo suceder en Asia Occidental y en América Latina tiene como fin deslindar a la China de estas regiones. Entonces, como le dije, cuando vengan por ellos, espero no nos pidan simpatía, porque estará todavía muy, muy a flor de piel lo que han hecho el día de ayer en el Consejo de Seguridad. Sí, sí, y que han dejado hacer a lo largo de tantas décadas, porque como lo dijo Chávez, hace 15 años son estados genocidas. Y es cierto que Rusia y China todavía no habían alcanzado el nivel de desarrollo, pero eran miembros permanentes del Consejo de Seguridad y nunca se opusieron, Exacto. nunca se opusieron, nunca dieron un golpe en la mesa y nunca dijeron basta, así no, así no. No, dijeron, bueno, hagan lo que quieran. Lo que pasa es que los rusos hasta ahora, hasta ayer, querían ser occidentales. Esa es la verdad. Querían ser parte de Occidente, que los recibieran en París, que los recibieran dentro de la OTAN. Bueno, lo pidió Putin, ser miembro de la OTAN, ser miembro de la Unión Europea. Les tuvieron que dar una cachetada y darles una patada en el culo para que entendieran que no los quieren. Y dijo hace poco, me he dado cuenta que no nos quieren. Claro, le tomó un poquito, ¿verdad? Aprender la lección. Les toma un poquito Sí, aprender la lección. Putin dijo, me he dado cuenta que en realidad no es un problema ideológico, es que no nos quieren. Pero si desde Federico el Grande no los quieren, dice Pedro el Grande, se lo han dicho 25 veces, que no los quieren, no los quieren. Y los menosprecian por eslavos. Para ellos los rusos son todos eslavos, hay tártaros, otros, pero para ellos son todos eslavos. Y no los quieren. Yo me acuerdo en París, a los rusos no los quería nadie. La gente, venían los rusos en buses y en excursiones de turismo al Louvre. La gente se reía de ellos y se burlaba de ellos, cosa que a mí no me agradaba, yo no era parte de eso, pero bueno, no los quieren, muchachos. Niet. Bueno, sí, hay otras cosas también que han sucedido. Quisiera hablar un poco de lo que dijo Donald Trump ayer, pero antes de eso, nada más solo quiero mencionar rápidamente que finalmente este plan de desarmar a Hamas y enviar las fuerzas de estabilización y todo este Junta de la Paz y demás, se va a caer de dientes. Se va a tropezar al primer paso, sin duda. Esto no va a avanzar mucho más allá de los primeros pasos. Va a ser muy complicado en realidad. El día en que empiecen a morir soldados, porque se habla de que van a ser soldados de Indonesia, de Egipto, me parece, y de un tercer país que no recuerdo el nombre. Pero van a poner una base, dice, norteamericana ahí adentro. Sí, los Estados Unidos quieren una base en las afueras de Gaza y demás. Bueno, habrá que ver cómo avanza, porque aparte también tienes que considerar que Israel va a estar ahí cada paso tratando de sabotear. Se va a reiniciar la matanza, sin duda, a gran escala. Pero yo no sé en qué va a terminar esto. Simplemente lo que estamos viendo es que estos planes absurdos, coloniales, tienen patas cortas finalmente. Pero bueno, esta embestida imperialista, como ya lo hemos dicho, ¿no? Ya lo hablamos aquí casi a diario, está cada día más cerca de América Latina. Y el día de ayer, Donald Trump tuvo algunas citas interesantes, algunos soundbites interesantes. Hablando después de reunirse, me acuerdo con quién se reunió, pero bueno, tuvo una reunión igual ayer, y habló de Colombia, de Venezuela y de México, ¿no? Y aquí tengo un par de lo que dijo. Esto es lo que dijo, me parece, de Venezuela. Ready to rule out at this point? Are you ruling out U.S. troops on the ground? No, I don't rule out that. I don't rule out anything. We just have to take care of Venezuela. They dumped hundreds of thousands of people into our country from prisons, including Tren de Aragua, the gang. And I guess what I'm hearing, Christy, is that's as bad a gang as there is anywhere in the world. It's the worst. Absolutely, sir. Absolutely, they are the worst.
I mean, they're worse than They're MS-13. killers, they massacre people, they cut them up into pieces and they bury them in their communities where they grew up. They're horrible people. And we had a lot of them, and many of them, most of them, pretty soon, most of them are going to be out. But they sent them in like we're a dumping ground. So I'm not in love with the people running Venezuela. I love Venezuela. I love the people of Venezuela. But what they've done to this country, and I really say this, what Biden and the Democrats have done to this country can never, ever be forgotten. You suggested Maduro wants to talk. Are you prepared to speak with him directly? Would you commit to doing that before you order strikes? Yeah, I probably would talk to him. Yeah, I talk to everybody. Mr. President. Bueno, ahí dice varias cosas, ¿no? Dice en primer lugar que va a acabar con Venezuela, pero después dice no he tomado una decisión, y después dice tal vez hablaré, yo estoy dispuesto a hablar. Ese es el caso de Donald Trump. ¿No? Además miente porque dice cientos de miles nos han mandado los criminales, debo decir la verdad, los venezolanos como la mayoría de los latinoamericanos son gente de trabajo, gente honesta, buena gente, y si hay gente correcta son los venezolanos, los ecuatorianos, los colombianos, y además en Estados Unidos hay 600.000 venezolanos, no hay más. Y él dice, cientos de miles son todos criminales. Claro, y dice, no, y lo que dice esta mujer, Kristi Noem, que es una enferma, ¿verdad? Una psicópata, que dice, decapitan, cortan en pedazos, los entierran en sus comunidades, Tren de Aragua, que las mismas agencias de Estados Unidos han dicho que el gobierno venezolano ha estado por los últimos varios años desmantelando las operaciones del Tren de Aragua, y ellos, el FBI mismo ha determinado que las operaciones del Tren de Aragua van en directa oposición con las operaciones del ejército venezolano. En otras palabras, no están trabajando en conjunto, están trabajando opuestos los unos de los otros. Y eso, aparte, hay que considerar que a Nicolás Maduro le están diciendo que es el líder del cartel de los soles, no del Tren de Aragua. Entonces, que el cartel de los soles, aparte, una ficción. Exacto, el mismo nombre es una invención de la CIA. No, ¿quién se pone el nombre cartel de los soles aparte, no? Porque aparte toda es una fabricación, ¿verdad? Y que Donald Trump este tipo habla sin pensar, ¿no? Todo sale del estómago y tiene a todos estos personajes como Kristi Noem parados al lado de él para secundar todo lo que él dice, así sea la mayor falsedad que pudo haber dicho. Ahora, ¿qué pensarán muchos venezolanos? Porque yo te debo decir que por lo menos los que yo conocí en el estado de la Florida y en Nueva York, en general simpatizaban con Trump, esos venezolanos. Acuérdate que fue el voto latino el que le ayudó. Fue el voto latino lo que lo ayudó. Entonces, bueno, hay en internet varios ejemplos de personas latinas que apoyaban a Trump y viva Trump y qué lindo que ganó Trump. Y a los 3 meses los había ido a buscar la migra y los estaba expulsando, porque claro, además ahora les cortó el TPS, ¿no? El Tratado de Protección. Sí. Exacto, a los Yo hace un par de semanas estaba leyendo un reporte en CNN en español que hablaba de la ciudad de Doral, en Florida, que tal se conoce como Doral, que se conoce como Doralzuela. Por lo que hay esta población tan grande venezolana, y decían, la CNN decía, ahora es un pueblo fantasma. Y las mismas tiendas, los mismos restaurantes donde se reunían todos los venezolanos ahora están totalmente vacíos, al punto de que esta misma gente está como ya cuestionándose si hizo bien o hizo mal al votar por Donald Trump. Sí, claro, y se están regresando muchos que tienen el dinero, se están regresando, porque además se hicieron, ¿esto qué quiere decir? Que los venezolanos al llegar a Estados Unidos, allá en el 2015, 2016, en la época de Obama, decían, soy perseguido por Maduro. Ah, es perseguido, sí. Entonces le daban un estatus migratorio especial, TPS, el Tratado de Protección, una cosa así. Les daban visa y se podían quedar y trabajar, tener negocios, porque eran víctimas de aquel horrible dictador. Bueno, ahora todo eso Trump lo quitó. Entonces los 600.000 venezolanos quedaron, como se dice, colgados del pincel, porque les sacaron la escalera. Entonces ahora no saben si regresar a Venezuela, si irse a otro país. Los ricos, esto me lo decía una realtor, una especialista en inmobiliaria del estado de la Florida, los venezolanos ricos y los mexicanos también, mexicanos ricos en el estado de la Florida ya se están yendo a España. Están sacando sus inversiones de los Estados Unidos, vendiendo sus apartamentos, dejan las inversiones financieras porque esas son más fáciles de mover, más rápidas. Pero en el caso de las inversiones en departamentos y en propiedades, las han vendido
y las están llevando a España, principalmente. Allí en los barrios caros, pijos de Madrid y de Barcelona, están comprando, porque claro, dicen con este hombre que dijo que era el presidente de la paz y de la concordia y se ha convertido en el demonio de para los inmigrantes. Entonces, el problema de los venezolanos es grave, porque claro, no todos son millonarios, no todos son ricos y ahora no saben dónde ir. Lo que yo les aconsejo modestamente, humildemente, vuélvanse a Venezuela. Van a estar mejor en Venezuela que en muchísimos otros países, porque en otros países encima los van a discriminar porque son medio oscuritos de piel y eso en Europa no va, no les gusta, muchachos, no les No, gusta, no les no, no, gusta. no. Entonces en Venezuela, la verdad que viven bien, yo he estado en Venezuela, se vive bien, está mejor que antes, hay buen consumo, el país los va a recibir y es el país de ustedes, nadie está mejor que en su propio país. Entonces, Así es. vuélvanse a Venezuela. Así es, especialmente en un momento como el que estamos viviendo. Aquí quiero mencionar un comentario de Mefistófeles, que dice, como los hutíes necesitamos desarrollar nuestro sistema misilístico. Eso es totalmente cierto, porque mientras América Latina no pueda desarrollar un sistema militar, un programa militar que sirva para detener estos ataques, nunca va a ser libre, nunca seremos libres. O sea, nuestros líderes pueden hablar de la paz y de las negociaciones y de que hay que Sí, solucionar los las acuerdos, cosas y convivamos y que y la los patria acuerdos grande. internacionales. Por eso lo odiaban tanto a Juan Domingo Perón, el Perón de los años 50, porque desarrolló una Ujú. industria militar que competía en aquel momento con la industria europea y norteamericana. Así es. Y después le Es, hicieron es- claro, que porque Menem se como activara proyectos interesantes como el misil Cóndor. Se lo es hicieron de... que hay que aprender de la historia, ¿no? O sea, como ya lo dijimos, si a Corea del Norte no se, o sea, la bloquean, ¿verdad? Pero no Sí. están metiéndose constantemente y tratando de hacer tonterías como hacen con todos los países que lo están haciendo Anda a ahora. poner una ONG a Corea del Norte. Claro, Soy ¿no? una ONG, americanos, venimos acá por los derechos humanos. A ver si nos dejan instalar una ONG. Sí, ¿sabes lo que dice el chino aquel? Te cuelga un farol. Y tiene razón. Así es, así es. Entonces, mientras no exista eso, no va a haber, no va a haber paz, no va a haber libertad verdadera, ¿no? Porque el único lenguaje que entienden estos bárbaros, estos animales, es la violencia, es la fuerza La militar, ¿no? Y en fuerza. particular un tipo como Donald Trump, ¿no? Que le gusta decir la paz a través de la fuerza. Y sí, o sea, mientras eso no exista, mientras no exista esa unidad y la creación de un sistema que logre disuadir los ataques militares y que se pueda enfrentar en realidad, pues seremos siempre el patio trasero, seremos siempre el rodapiés de esta gente que piensa que puede hacer lo que quiera con nosotros y con nuestras tierras. Querido Esteban, una vez más les decimos a los amigos que estamos con problemas técnicos, no solamente Sí. nosotros, sino todo Internet mundial. ¿Tú tenías algún tema que quisieras abordar Quisiera hoy? una última cosa, sí, en realidad, Sí, Ariel, y es claro. lo que dijo el presidente Maduro el día de ayer. Quisiera escuchar lo que tú piensas sobre lo que Por dijo. favor. Hay dos temas con los que quieren destruir al presidente Trump. Y hay un empeño de sectores de poder en Estados Unidos. No te puedo calificar quién ahorita aquí. Si lo supiera, lo dijera, porque nosotros nunca nos quedamos con nada que sepamos. Hay un empeño de sectores de poder en los Estados Unidos por destruir al presidente Trump. Y han posicionado dos temas. Uno es el tema famoso de Einstein. Sobre ese tema nosotros no nos hemos metido ni nunca vamos a opinar. Es un tema de los Estados Unidos. Y el segundo tema es Venezuela. Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre. Y lo están asusando, provocando. Me parece en realidad un análisis bastante acertado lo que acaba de Sí. decir Nicolás Maduro. Estos son dos temas que le están poniendo a Donald Trump para que se autodestruya. Sí, sí, en el caso de que evidentemente cometa el error de atacar a Venezuela de una manera importante, porque lo que
aparentemente estarían planeando hacer incursiones con fuerzas especiales y con traidores locales, ¿no? Que intentarían dar un golpe de Estado, matar a Maduro o a Diosdado Cabello, que quizás lo logren, porque tampoco están Puede ser. escondidos, no están en búnkeres. El otro día estaba por la calle cantando con la gente. Entonces, como si eso fuera a hacer caer el gobierno de Venezuela. Hay que avisarles a los muchachos allá en Washington que, como pasó en Irán, no por matar a líderes se cae el gobierno. Eso no va a ocurrir. Podrán No, matarlo, pero habrá otro, y después vendrá otro, y después vendrá otro. El gobierno no se cae, no depende de una persona. no. Esa cosa que es de película que tienen ellos en la cabeza, tan brutos que son, creen que las cosas dependen de una persona. ¿No? Es Así como es. si, bueno, es como si alguien matara al presidente de los Estados Unidos. No se cae el gobierno porque lo maten a uno. Ojalá que no ocurra, ¿no? Pero Bueno, en esto es así. Y lo segundo es que lo quieren desestabilizar. Sí, bueno, en el caso de Epstein son los demócratas principalmente los demócratas. Y en el caso de la guerra con Venezuela, yo creo que ahí no está ajustado. No, yo creo que realmente quieren hacer la guerra y son los locos de Marco Rubio y esos extremistas. eh, Miller, Laura Loomer, en fin, todos esos fanáticos que creen que el imperio hay que consolidarlo y que pueden hacer, les han convencido algunos líderes o responsables militares del Pentágono que pueden ganarle a Maduro, que pueden ganarle, como pensaban que podían ganarle a Putin, ¿no? ¿ya Porque cuántas veces le van metiendo ese cuento a los Estados Unidos? O sea, bueno, pero son muy brutos, son muy brutos. Trump es una bestia, es alguien que no sí. tiene la menor idea de historia, de nada. Él come hamburguesa, toma Coca-Cola y mira películas por Netflix. Y lo que le cuenta Laura Loomer, algún influencer, no le da más bola a Tulsi Gabbard, que es la mina que le dice, mira que yo tengo las agencias de seguridad, la CIA, los verdaderos que analizan y que me dicen que no se puede, que es una locura hacer eso con Ujú. Venezuela y no la convocan más a las reuniones, ¿no? Ha Así es. desaparecido de las reuniones. La, Escucha a Laura Loomer, que es una influencer, y escucha a los extremistas estos, a Navarro, a David Sachs, que son estos fanáticos, todos judíos sionistas, extremistas, que creen que hay que invadir y guerra y guerra y guerra y guerra, y ujú. que creen que el ejército de los Estados Unidos es realmente el más poderoso del planeta. No lo Y sé. eso, las estadísticas nos dicen totalmente lo contrario. Querido Esteban, a los amigos comentarles entonces que había un problema de internet. Dejen comentarios, suscríbanse al canal, está habiendo muchísimos problemas. Yo no sé tú, pero yo de Twitter, de X, prácticamente he desaparecido. Publicamos todos los días Están, con nuestro equipo, todos los días publicamos cosas en Twitter, en TikTok, en Instagram, y no tienen ningún efecto, ¿no? la Prácticamente no los ve censura es nadie. gravísima, la censura es gravísima. Yo ayer me enteré que ahora al parecer a Grok ya no traduce, por ejemplo, ya no traduce el hebreo. La inteligencia artificial de X ya no traduce el hebreo Y porque con las dice cosas que dicen, mejor no, que Porque nadie se dice entere. que, claro, que lleva mucha desinformación, ¿verdad? Eso de, hay ese meme que dice, traducir un tuit de hebreo es como encontrar una página perdida del libro de Hitler, de Mein Kampf. No lo sabía eso. Claro, claro. Dicen tantas barbaridades que matar a los niños, en fin, todas esas cosas que Sí. mejor no enterarse. Mm, Pero bueno, amigos, entonces hagan su parte ustedes. Hoy por la tarde, a las 10 de la noche, hora de España, 6 de la tarde, hora de Argentina, estaré con mi querido amigo también, Fernando Moragón, para hacer el análisis geopolítico. Ayer hicimos algo muy interesante también aparte de contigo, Esteban, obviamente, con Juan Antonio Aguilar y muchísima actividad. La semana que viene estará, y acá les lanzo ya una primicia ahí que yo tengo mucha expectativa de recibir, que es el gran historiador español Fernando Paz. Fernando Paz ha escrito varios libros, yo tengo dos, están por ahí, sobre la Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarroja, ¿por qué Hitler perdió? Esta es la pregunta que le voy a hacer. ¿Por qué Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial? Él es historiador, se mete en temas militares, no es un especialista en temas militares, sino que hace un análisis geopolítico de la época, de los años 30, los años 40, y va a explicarnos su versión, que es muy interesante y muy disruptiva con lo tradicional. Era una bestia que quería matar a todo el mundo, campos de concentración y meter a los 6 millones y todo. Bueno, todo eso ya sabemos que es parte de un relatito, una historieta. Así que Fernando Paz estará aquí en el canal la semana próxima también. Por todo eso, amigos,
suscríbanse al canal, dejen comentarios y Esteban, un abrazo. Nos vemos mañana, Ariel. Gracias, adiós. Un saludo. Nos vemos hoy con Fernando Morago.